Desde la Diócesis de Teruel y Albarracín os presentamos el capítulo 10 del Directorio, titulado La catequesis ante los escenarios culturales contemporáneos. En él se reflejan los ámbitos y contextos que nos podemos encontrar si miramos a nuestro entorno, y nos hace ver cómo la catequesis es punto de unión y se adapta a todos ellos. La catequesis forma parte de una iglesia inmensa en la comunidad humana, y por ello quiere ser partícipe en el desafío eclesial de oponerse a la injusticia, a la exclusión de los pobres, la primacía del dinero y convertirse en un signo de vida plena para todos. Una mirada al contexto cultural hace surgir las nuevas problemáticas que la Iglesia está llamada a vivir. Dos de modo particular: el fenómeno de la cultura digital y la globalización de la cultura. Tres son los puntos importantes del capítulo en los que vamos a ir profundizando. Catequesis en situación de pluralismo y complejidad. La realidad heterogénea y cambiante de las personas al plantearse la vida y la fe da origen a un pluralismo cultural y religioso de difícil catalogación. La Iglesia será la agente del discernimiento pastoral, movido a formular la comprensión del querigma más adaptado a las diversas mentalidades. El contexto urbano. Los modelos culturales son generados por instituciones que ofrecen orientaciones de vida frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. La catequesis será un anuncio querigmático, transparente, humanizante y lleno de esperanza frente a la división, la deshumanización y la violencia. Catequesis creativa que transforme la parroquia en comunidad de comunidades. El contexto rural. Deberá reafirmarse y renovar la identidad y los valores de los pueblos, la sencillez, la sobriedad del estilo de vida, la acogida y la solidaridad en las relaciones sociales, el sentido del trabajo y de la fiesta, el cuidado por la creación. Las culturas locales tradicionales. En los pueblos indígenas, ser catequista exige un humilde despojo de las actitudes de orgullo y desprecio hacia quienes pertenecen a una cultura diversa. La catequesis examinará las culturas a la luz del Evangelio para descubrir allí la acción del Espíritu Santo. Propondrá procesos de evangelización y catequesis adecuados a la cultura de los pueblos indígenas, algunos de ellos expresados en el directorio mediante ideas y modos de trabajar. La piedad popular. En el ambiente de secularización que viven nuestros pueblos, la piedad popular sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe. Necesita de atención y purificación para llegar a una verdadera adhesión de la fe. En catequesis se cuidará la fuerza evangelizadora de la piedad popular, integrando sus expresiones en un proceso formativo y dejándose inspirar por los ritos y signos del pueblo que la custodia, y a su transmisión de una generación a otra. El santuario y la peregrinación. Una de las manifestaciones de la espiritualidad popular son las visitas a los santuarios y las peregrinaciones donde actúa la misericordia de Dios en la vida de las personas. Hablamos en el punto 2 de la catequesis en un contexto ecuménico y de pluralismo religioso. El fenómeno de la movilidad urbana ha favorecido siempre el encuentro de pueblos diversos y de nuevos territorios. La convivencia de diferentes creencias invita a la Iglesia a reconsiderar su pastoral y su propuesta de catequesis, en referencia a las situaciones concretas que se están creando. La catequesis en contexto ecuménico. La catequesis buscará con las otras confesiones cristianas sobre todo la unidad. Estará al servicio del diálogo y de la formación global. Deberán preverse determinadas experiencias de colaboración entre los católicos y otros cristianos. El directorio nos marca de lo que se debe encargar la catequesis referido a este contexto, y en el Power tenéis una explicación de todo ello. La catequesis en relación con el judaísmo. Primero Dios ha hablado al pueblo judío. El diálogo judeo-cristiano ayudará a comprender aspectos de la vida de la Iglesia. El directorio también nos señala los puntos decisivos que se deben presentar. La catequesis en el contexto de otras religiones. El encuentro de las religiones ha cuestionado las verdades de la fe y la libertad de elección. Se cuidará el encuentro con los musulmanes, evitando generalizaciones superficiales y perjudiciales.
Aquí el directorio nos dice a lo que se debe prestar atención en la catequesis de los cristianos que viven en contextos de pluralismo religioso. Y la catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos. Hay grupos religiosos que tienen denominaciones y orígenes muy diversos. ¿Qué mueve a algunos cristianos a acercarse a estos nuevos movimientos religiosos? Se acogerá sin ser juzgados a cuantos desilusionados por esta experiencia sienten necesidad de regresar a la comunidad cristiana. El último punto del capítulo que estamos tratando es el de la catequesis en distintos contextos sociales y culturales. Es el más extenso de los tres, ya que profundiza en la mayoría de los contextos socioculturales con los que nos podemos encontrar. La catequesis y la mentalidad científica. El juicio de la Iglesia sobre la cultura científica es positivo. La neurociencia jamás podrá explicar completamente la identidad de la persona, ni eliminar su responsabilidad frente al Creador. La catequesis sabrá plantear preguntas y sugerir temas en relación al influjo que la mentalidad científica ejerce sobre las personas. Se valorará el testimonio de los científicos cristianos, ya que muestran, con su coherencia de vida, la armonía y la síntesis entre la fe y la razón. La Iglesia está llamada a contribuir en la evangelización de las personas de ciencias. Sobre la cultura digital, hay que decir que modifica el lenguaje y reelabora la jerarquía de los valores. Entre los elementos positivos está la extensión y el enriquecimiento de la capacidad cognitiva de la persona. Pero es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia. Pueden crear una visión distorsionada de la realidad, hasta generar falta de cuidado por la vida interior. Los nativos digitales coexisten con los nativos no digitales. El lenguaje de la generación digital es el de la narración de historias, más que el de la argumentación. Lo digital y sus instrumentos son medios para encontrar formas nuevas e inéditas de transmisión de la fe. Pero la acción eclesial debe dar a conocer las posibles ambigüedades de un lenguaje sugestivo, pero poco comunicativo de la verdad. La cultura digital como fenómeno religioso. La cultura digital se presenta también como portadora de creencias de carácter religioso. Hay componentes técnicos y religiosos que podrían dar lugar a una cultura global que configurará la forma de pensar y de creer de las próximas generaciones jóvenes. Cultura digital y cuestiones educativas. Los medios de comunicación difunden mensajes de manera instantánea y global. Es urgente educar en y para los medios de comunicación, ya que asistimos a una forma de analfabetismo digital. La intersubjetividad parece estar cada vez más desarrollada en las redes sociales y cada vez menos en los espacios sociales tradicionales. Anuncio y catequesis en la era digital. La Iglesia debe reflexionar sobre la búsqueda de la fe de los jóvenes y anunciar el Evangelio con el lenguaje de las nuevas generaciones. Debe acompañar al joven en la búsqueda de la autonomía, distinguiéndolo del rebaño social al que pertenece. Para ello, necesita figuras autorizadas que, mediante el acompañamiento personal, lleven a cada joven en particular a descubrir su propio proyecto personal de vida. ¿Cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital? Solo una catequesis que vaya de la información religiosa al acompañamiento y a la experiencia de Dios podrá ofrecer un sentido. La catequesis será personalizada, pero nunca un proceso individual. Es necesario redescubrir la capacidad de la liturgia e incluso del arte sagrado para transmitir los misterios de la fe. La catequesis y algunas cuestiones de bioética. El científico debe ser consciente que no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Hay que distinguir con atención entre intervención terapéutica y manipulación. La Iglesia no juzga nunca a las personas, sino que las invita a acompañarlas, sea cual fuere su situación. La identidad sexual y la vivencia existencial deberán ser una respuesta a la llamada original de Dios. Los agentes pastorales promoverán itinerarios de educación en la fe y en la moral cristiana. La catequesis educa en la formación de una conciencia sobre las preguntas de la vida,
poniendo atención especial sobre los desafíos que plantean los desarrollos científicos y tecnológicos y evidenciando los elementos fundamentales para el anuncio de la fe. La catequesis y la integridad de la persona. Toda persona tiene una dignidad única, intrínseca e inalienable. La revelación entera apunta a esta verdad y afirma la igualdad de todas las personas ante Dios. La Iglesia siempre ha enseñado la defensa de la dignidad de la vida humana. La catequesis se esforzará en hacerlo comprender, con el fin de ayudar a crear una nueva cultura. La catequesis y el compromiso ecológico. El crecimiento de la ciencia y de la técnica no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia, respeto a los demás y a los deberes con la naturaleza. Los pontífices han pedido constantemente la conversión ecológica profunda. La catequesis promoverá una cultura de atención al medio ambiente y a las personas que lo habitan y favorecerá un comportamiento atento a la ecología integral, la ambiental, económica, social y política, la cultural, la de la vida cotidiana. Tomará conciencia de que el compromiso con la cuestión ecológica es parte integrante de la vida cristiana. Anunciará las verdades de la fe que subyacen en la temática ambiental y acompañará a los creyentes a vivir las exigencias morales de la fe. La catequesis y la acción por los pobres. El amor a los pobres es una forma especial de primado de la caridad, que afecta a la vida de cada cristiano como imitador de Cristo. Contiene un dinamismo misionero. Jesús tiene a los pobres como destinatarios privilegiados, y el encuentro con Cristo se realizará de modo especial con el encuentro con los pobres, gracias a las experiencias de solidaridad y de voluntariado. Se pide a los catequistas sensibilizar para que la reflexión catequética esté acompañada por un compromiso concreto y directo, con signos tangibles de atención a los pobres y a los marginados. La catequesis y el compromiso social. La Iglesia insiste en que la fe no sea vivida como un hecho individual, privado de consecuencias concretas sobre la vida social. La catequesis motiva para actuar a favor del bien común, tanto en la esfera de su vida cotidiana como en un compromiso social y político más directo. Y la catequesis y el ambiente de trabajo. El trabajo distingue al hombre del resto de las criaturas. La catequesis deberá ilustrar el noble significado de la tarea humana en el mundo, apoyar el testimonio cristiano en el lugar de trabajo, ayudar a los fieles a ser fermento de reconciliación en las situaciones del conflicto, animar todo esfuerzo por humanizar el trabajo y pedir la defensa de los derechos de los más débiles. Y con este punto daríamos por concluido el capítulo 10 del Directorio de la Catequesis. Esperamos encontraros en el próximo capítulo. Gracias.